Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Les propongo primero que vayamos a la pausa comercial y después me acompañen con las cosas interesantes que tenemos para compartir con ustedes. Ya volvemos. Su seguridad requiere decisiones firmes. Compre seguro su 0 kilómetro. Los concesionarios oficiales son su garantía. Este es un mensaje de ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. ...40 años de responsabilidad empresaria. PI, Ingeniería Sociedad Anónima. Su concesionario Citroën de La Plata. Para vos, que vas a comprarte un 0 kilómetro, en los concesionarios de autos, La Caja también te ofrece los seguros más convenientes. Y a mejor precio. Asegúrate con nosotros. La Caja, una elección inteligente. Nuevo Citroën C3 Aircross. Nuevos caminos, nuevas experiencias. Citroën. El país está pasando por situaciones muy especiales, muy particulares. Hay una serie de actitudes, hay una serie de hechos que están demostrando un rumbo en la economía que no sé si es prudente, imprudente, a qué nos lleva. Mientras tanto, generamos conflictos a nivel exterior, sobre todo con algunas actitudes, llámese YPF, llámese cualquiera de estas empresas que estamos manejando de la forma como se está haciendo. Pero, ¿a dónde va la economía? ¿Qué es lo que va a pasar con el país? ¿Dónde estamos parados? Respuestas que espero que las pueda brindar el doctor Daniel Artana. Gracias por venir, Daniel. No, el gusto es mío, Luis. La cosa es, estamos prácticamente casi, ya ha transcurrido el primer cuatrimestre del año. ¿Dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir? Mira, en términos económicos creo que hay bastantes signos de desaceleración de la economía. No de una recesión, pero sí de una desaceleración. Hay algunos sectores que están mostrando caídas suaves, como es el caso del sector industrial, pero en el conjunto de la economía nosotros calculamos que se pasó de crecer a un ritmo del 8-9% al 7% el año pasado, alrededor del 2%, y quizás con cierto estancamiento en estos meses que estamos viviendo. Eso se nota en indicadores de confianza del consumidor, se nota en distintos indicadores de la economía, en ventas de autos, en un montón de cosas se nota que cambió el ritmo. Estamos más despacio. Desde el punto de vista de la política económica, parecería que el gobierno, que había insinuado hacia final del año pasado cierto interés o cierta intención de volverse más prudente en el frente fiscal, en el frente salarial, ha abandonado esa prudencia y hemos tenido, un crecimiento del gasto público en el primer trimestre del año que sigue siendo muy alto en pesos y muy alto en dólares. Y esto me parece que corre el riesgo de que la economía, el gobierno está tratando, me parece a mí, quizás por algunos eventos políticos, el lamentable accidente de trenes, los líos en los que tuvo y todavía está rodeado el vicepresidente de la República. Esto ha llevado, me parece, a cierto parate en esta moderación que era y sigue siendo necesaria. Así que me parece que ahí estamos generándonos hacia el futuro, tomando un riesgo innecesario, porque vos no podés tener una economía donde el gasto y los salarios crecen 20-25% anual en dólares. Eso en algún momento termina mal.
Hay tiempo de corregir, pero el año que viene hay elecciones, así que el año para hacer la corrección era esta, y como vos dijiste, hemos perdido, o ha pasado ya un cuatrimestre, yo te agrego, hemos perdido en esta materia un cuatrimestre, y estamos tratando de tapar en alguna medida el sol con las manos con esta cantidad de controles a las importaciones, a la compra de dólares en general, y ahora con esta decisión de expropiar el 51% del 57% que tenía la compañía Repsol en YPF. Ahora, que a mi juicio, uno puede hacer lo que quiere, si hay mayoría, si se votan. El punto es cómo hacemos para resolver los problemas que generó la política energética oficial. Porque acá, como en otras cosas, el gobierno ha buscado el chivo expiatorio, que en este caso se llama Repsol. Y más allá de que Repsol haya hecho bien o mal las cosas, cuando vos mirás con una óptica un poquito más amplia, te das cuenta que el problema es mucho más generalizado que Repsol. Y el gobierno parte de un diagnóstico, a mi juicio, equivocado, cosa que hemos hablado muchas veces en este programa. Yo no lo digo ahora, lo dije hace mucho tiempo, junto con un montón de analistas que advertían que esto iba a terminar mal, como terminó, no por la estatización en sí, sino por que pasaste de una situación holgada en materia energética a una situación en la cual empezaste a tener un déficit energético. Y eso es lo que uno debería esperar cuando uno decide hacer populismo con los precios que se cobran por la energía. Ahora, yo analizo y pregunto al mismo tiempo, es decir, desde el punto de vista de lo que significa el trasfondo jurídico de la cuestión, uno está en contra de cómo se ha manejado la cosa. Desde el punto de vista de lo que significa el recurso natural, el recurso energético, el país, así los recursos naturales son propiedad del Estado y por lo tanto ya estamos en contra de la privatización que hizo Menem en su momento. O sea que esto ya viene de lejos. Lo que pasa es que el Estado no hizo los controles adecuados. Mira, yo creo que ahí hay que tener cuidado porque en realidad los recursos siempre, antes de la privatización de YPF y después de la privatización de YPF, fueron del Estado, porque el subsuelo en la Argentina era del Estado Nacional, por la Constitución del 94 fue trasladado a las provincias, que recuperan las áreas después que se vence el periodo de 25 o 30 años si las prorrogan. Es decir, vos das como poder concedente permisos para explorar, hay todo un procedimiento, y todavía lo hay en la ley de hidrocarburos, un procedimiento para que te vayan devolviendo áreas, y cuando las empresas encuentran hidrocarburos que consideran que son comercialmente explotables, se le da una concesión de explotación, que vos podés o no como Estado concedente dársela. Es cierto que había concesiones que estaban en curso, pero concesiones que iban venciendo la mayoría de ellas en el año 2017. Es decir, no necesitabas hacer esto que hiciste para tener la soberanía sobre los recursos ya eran del Estado. Lo que vos se los prestabas para que lo explotara la empresa porque vos supuestamente no tenías los recursos. Pero también los recursos jurídicos para producir la caducidad de la concesión se puede. Bueno, por eso. Eso es lo que no se hizo. Bueno, espera, además tenías, si una empresa en particular, YPF u otra, hace las cosas mal, tenés una cantidad de recursos. De hecho, parte de la paradoja de esta historia es que vos no has tenido, por lo menos que yo conozca, o que se han cobrado de Estado público, a las provincias como controladoras de esto, advirtiendo que había problemas de explotación no racional. La ley tiene una cantidad de cosas que te exigen explotar los yacimientos de determinada manera, no puedes hacer cualquier cosa. Así es. Eso, si no se hizo, llamativamente empezaron todas las provincias, todas juntas ahora a empezar a decir hubo algún problema, con lo cual era como un chiste, porque vos normalmente tenés un proceso donde advertís, la empresa puede o no tomar, si no lo toma, eventualmente terminarás donde tenés que terminar, caducando concesiones, con lo cual acá se notaba cierta politización en la cuestión que debilitaba a las provincias, porque el problema de siempre en la política es que el que toma la decisión no es el que después tiene que lidiar con las consecuencias de esa decisión. Entonces vos tuviste gobernadores que ya habían actuado, vos fíjate en qué quedaron, le sacaron algunas áreas a YPF y ahora la Nación los está apretando para que se las devuelva y ahora aparentemente se las va a devolver. Digamos, cuando vos como provincia te podías volver a licitar ese área y quedarte, si querés, con algún ingreso adicional producto de esa licitación. Vos fíjate las cosas que se votan en la Argentina. Digo yo, fantástico, el Estado Nacional decidió someter al Congreso a expropiar, el Congreso estaba de acuerdo. Muy bien. Le da 25% del capital, que no sabemos quién lo va a pagar, porque si eventualmente algún día le tenés que pagar a Repsol, ¿quién lo va a pagar? ¿Las provincias petroleras van a pagar ese 25%? Ya han dicho que no tienen plata. Entonces, ¿por qué le tenemos que regalar a las provincias petroleras si cobran una regalía? ¿Por qué no le dimos 1% a todas las provincias de la Argentina? Yo digo, los senadores oficialistas de las provincias no petroleras, ¿cómo votaron ese despojo para sus habitantes?
¿Me entendés? Porque vos, provincia petrolera, tiene una regalía. Porque no tienen asesoramiento de Daniel Artano. Bueno, no es porque no tienen asesoramiento, porque es tanta la obediencia de vida que tienen con el gobierno nacional que ni siquiera tienen la capacidad de defender los intereses de los habitantes de sus provincias. Entonces yo digo, acá has tenido una cantidad de dislates. Después, más allá de las formas, realmente un expropiador inteligente no hace lo que hizo el gobierno argentino. Si realmente el interés del gobierno argentino es por el potencial de esta famosa área de Vaca Muerta, que es en potencial, porque tenés que invertir un montón de plata hasta ver si realmente ese potencial lo podés sacar, te podías haber sentado con los españoles y decirle, bueno, mira, primero lo que hay que invertir acá es grande para vos y grande para mí como Estado argentino. Pues son como 5.000 millones de dólares por año que no los tiene ni Repsol ni el Estado argentino. ¿Sabés qué pasa? 12 de regalía y 35 de impuesto a la ganancia, que es lo que pagás vos, es poco para este área. Y esto, la verdad, vos te vino de arriba. Discutamos una participación diferente. Eso, la comunidad internacional quizá no le hubiera gustado, pero no te hubieran protestado a nadie. Le dejabas una parte de Repsol, te buscabas un socio al que ponía la plata. Vos, como Estado nacional, te quedabas con un impuesto más alto, que es lo que hacen los países del Golfo, del Mar del Norte. O lo que ha hecho Australia, subiendo retroactivamente el impuesto a las empresas mineras, porque ha subido mucho el precio. Vos, como provincia de Neuquén, te podías quedar con una regalía más alta. Podías buscar una cosa pensando en resolver el problema, que es la inversión. No el 51% del capital en manos de las provincias y del Estado Nacional. O sea, acá lo importante es que resolvamos el problema energético. El resto es una discusión donde, si es pública o es privada, en el fondo es secundario, porque se privatizó. En realidad, hasta también, en su momento, se hizo una privatización parcial, quizás buscando fondos adicionales para inversión. Después se hizo una privatización por plata, y normalmente cuando las privatizaciones se hacen por plata terminan mal. Vos fíjate que en la Argentina, cuando hay privatizaciones que se hicieron mal y privatizaciones que se hicieron bien, en realidad, en el campo energético, si sacás el tema de la privatización sí o no, cuando vos tuviste precios realistas por la energía que reflejaban los precios internacionales, tuviste un boom de producción. Mal que le pese a los que hoy intervienen en Repsol, que siguen diciendo que la lógica es que regalemos la energía, porque ahora es nuestra. ¿Entendés? Cuando vos pusiste precio realista, la producción explotó y pasaste a ser un exportador de energía. Desde que pusiste precios populistas, la producción está en caída y pasaste a ser otra vez importador de energía. Entonces, la buena política energética no pasa por si es pública o privada. Porque de hecho tenías empresas públicas, ya tenías Enarsa, tenías Petrobras, que es una empresa del Estado brasileño en parte, tenías ENAP, que es una empresa en parte del Estado chileno. Podías haber buscado una asociación con Enarsa, tenés empresas provinciales de energía. No necesitabas una YPF, pero vos pensás... acá me parece que fuimos a una discusión mediática y sensacionalista apelando al corazón y me parece bárbaro. ¿Yo sabes qué pasa? Me parece bárbaro que apelemos al corazón. Lo que digo es, ¿cómo vamos a resolver el problema de la inversión en energía? Si eso el gobierno lo tiene pensado, resuelto, mi crítica va a bajar. Si no lo tiene pensado y resuelto, te diría esto ha sido de una gran irresponsabilidad. Votado por buena parte de la oposición, que también se colgó de la banderita. En lugar de resolver los problemas, nos colgamos de una marca que me parece fantástico y que por ahí había que sacar a los españoles porque habían hecho mal las cosas. Yo no estoy defendiendo a los españoles, pero digo, ameritaba un estudio un poquito más profundo de cambiar de opinión, porque si vos mirabas hace un año atrás, era la empresa modelo de la Argentina, dicho por quién, por la Presidenta de la República. Entonces yo digo, ¿tanto cambiamos de opinión en un año? ¿O estamos buscando el chivo expiatorio de decir, echarle la culpa a alguien de las macanas que nos mandamos como ejecutor de la política energética? ¿Quién? El Gobierno Nacional. Lo que ocurre es que esto, en este caso en particular, independientemente de esto, vos pensás lógicamente y pensás lo que debiera haberse hecho, pero razonablemente. Acá no se piensa con aspectos que puedan ser beneficiosos, Bueno, salvo que, porque están buscando un CEO que lo van a traer del exterior. Ojalá, eso sería muy importante. Todo Si vamos a manejar YPF como se manejó Aerolíneas Argentina, vamos camino a un desastre. No, aparentemente la idea es traer gente responsable. Ojalá. Y gente que sepa de esto. Ojalá. Entonces, bueno, a lo mejor se puede revertir y ojalá efectivamente pueda llegar a ocurrir. Eso no te resuelve. No, por supuesto. O sea, vos acá podés hacer las cosas peor de como viene hasta ahora. Podríamos politizar la empresa y hacer un desastre. Pero suponete que tenés un manejo profesional. No te resuelve el tema de quién pone la plata. Estamos hablando de mucha plata para una empresa que no tiene la espalda YPF de... YPF invirtió el año pasado un poquito menos de $3.000 millones. En otras cosas, no en este área de Vaca Muerta. Vos necesitas, según algunos cálculos, 5.000 adicionales.
No tiene la capacidad YPF de endeudarse o de conseguir fondos por 5.000 millones de dólares adicionales. Y las otras inversiones las tiene que seguir haciendo, en refinerías, en sus estaciones de servicio, en otras áreas. Pero tenés que abrir un poco el juego para todos aquellos... Bueno, por eso, hace falta un socio privado. Entonces, con lo cual, es como que expropiamos a uno para dárselo a otro privado. Y en última instancia el autoabastecimiento allá en el tiempo quedó. Sí, yo diría que el autoabastecimiento tampoco es una cosa. Japón no tiene autoabastecimiento petrolero y es una potencia mundial. Estados Unidos no tiene autoabastecimiento petrolero y es una potencia mundial. Europa no tiene autoabastecimiento. O sea, eso es otra discusión que es un poquito de modé, digamos. Vos lo que tenés que, para ser un país desarrollado, mejor si tenés energía, pero si no la tenés, o sea, que yo, países ricos en recursos naturales, como Australia y Canadá, son países que son países desarrollados con elevadísimos niveles de vida, pero que hacen bien las cosas. Vamos a hacer eso, en el nivel bien las cosas, vamos a hacer un corte comercial y después continuamos con algunas otras cosas importantes. ¿Cómo no? Andes, más cerca de usted. Para compartir el encuentro social, personal o empresarial, su lugar de referencia en Mar del Plata es el Sheraton Mar del Plata Hotel. Compruébelo. Estamos con el doctor Daniel Artana y estamos hablando un poco de la situación económica del país, de los problemas de YPF o no problemas, veremos las proyecciones que puede tener todo este espectro. Pero existen otras connotaciones muy especiales que tienen que ver con la inflación, con el aumento de los precios, con lo que está ocurriendo con la gente, evidentemente, que ya no alcanza el dinero. Entonces, por más que me digan que faltan las convenciones colectivas de trabajo para ver qué es lo que va a pasar con los sueldos, nunca ha sido parejo el aumento a lo mejor de los salarios o la fijación de salarios con lo que es el bolsillo. ¿Cómo se concilian unas cosas con otras? Porque a este ritmo estamos llegando a más del 30% de inflación. No, las mediciones que hay de las provincias y algunas mediciones privadas hablan de una inflación entre 20 y 25. Es muy alta, pero no es 30, ¿no? Yo diría, tomemos el punto medio, 22, 23. Los salarios han estado en el sector formal de la economía creciendo por arriba de eso. Es cierto que te agarra, que vos lo mencionaste al final de tu comentario, por ahí al final, cuando empiezan las negociaciones, te agarran en el momento donde los salarios en términos reales están más bajos, porque ahora vienen algunos aumentos salariales y ahí la gente, por ahí te sube 10% el salario en el semestre, los precios en el mes te suben 2%, ese mes tuviste una mejora a tu poder adquisitivo. De todas maneras, es cierto que para los trabajadores la creación de empleo se ha desacelerado bastante y una economía que se para, que es lo que se percibe, te genera alguna desazón adicional. No es casual que cuando vos mirás, la confianza del consumidor haya caído desde el pico que tuvo a final del año pasado, en el mes de, yo diría, septiembre-octubre, haya caído 40%. O sea, no es un nivel bajo todavía, pero ha caído muchísimo. Es decir, la percepción esa que vos tenés de que no alcanza la plata, de que la economía no da como daba antes, es real. Yo creo que además es difícil que uno vuelva a sentir esa sensación de abundancia. La economía no tiene la capacidad hoy para crecer al 5 o 6% o 7 u 8 como creció en algún momento. Lo que percibo es que la gente está retraída, como con miedo, como que esperando que esto es como retroceder en el tiempo. Es decir, y no tiene nada que ver los fríos números que realizan los especialistas, pero... Sí, bueno, yo creo que el argentino tiene mucha capacidad, sobre todo la gente de clase media, de percibir problemas. La gente sabe que hay algunas inconsistencias y esperaba, después de la elección, con un gran mandato popular que recibió la presidenta, que bueno, se dedicaran a tratar de resolver esas inconsistencias. Y me parece que, bueno, por distintas cuestiones, eso no ha ocurrido. Y bueno, la gente percibe que te están matando con controles, los controles en general, la experiencia argentina ha sido que no resuelven los problemas, la de Argentina y la de otras partes del mundo. El control te permite ganar tiempo, no resolver los problemas. Y bueno, y después tenés este tema de YPF, que en general la gente ha estado mayoritariamente a favor, pero yo creo que con mucho menos adhesión de lo que esperaba el gobierno. Yo creo que el gobierno esperaba que el 90% de la población iba a estar detrás y las encuestas que yo he visto no dicen eso. Ha habido adhesión más que
Pero la gente es como que la gente percibe que hay mucho manotazo de ahogado, cuando en realidad la situación no está en una situación compleja. Esto se puede manejar, pero hace falta hacer buena política económica. Entonces la pregunta es si ahí si la Presidente dentro del gobierno recibe el asesoramiento. El presidente no es economista ni tiene por qué ser economista profesional, podrá tener más o menos intuición, pero la pregunta es si la gente que le asesora en economía le está mostrando la situación adecuadamente. Mi sensación es que no, yo diría, no me parece que eso sea así. Por eso están cometiendo errores. Me da la impresión de que como consecuencia de estas medidas de limitaciones a la importación, exportación, se está produciendo un desabastecimiento de productos, está generando una posibilidad de la falta de producción, es decir, resiente absolutamente todo lo que es la economía, sí. El desarrollo, es decir, a eso que estábamos acostumbrados, incluso vos proyectaste para este año entre un 4 y un 5% de crecimiento, que yo no sé si se va a dar. Eso no, ahora estamos con un número... 2-3%. No, ¿sí? tenemos un poquito menos de 3, 2,7, porque yo creo que nosotros esperábamos que el gobierno iba a moderarse, y la verdad que no se moderó. Y yo la verdad esperaba que el gobierno entendiera que no podés aplicar restricciones que se aplicaban en la década del 70 a la industria de esta década. O sea, hoy el comercio, la industria es importar partes, exportar otras, importar productos, exportar otros. Vos armás un producto, no podés volver a la sustitución de importaciones como se hacía en la década del 70. Es no entender el proceso industrial. Y en realidad lo que has tenido en algunos procesos de sustitución ha sido, yo te diría, una cosa que es un escándalo desde el punto de vista del consumidor. Yo no quiero entrar acá en la discusión de si la apertura y el empleo. Yo digo, cuando vos querés hacer política industrial tiene que haber un test mínimo de que el tipo que está detrás de la empresa al menos ponga algo de plata, viejo. Yo miro lo que han hecho en Tierra del Fuego, en la magnitud del sacrificio fiscal, lo que ponemos todos entre el sobreprecio que tienen los productos y los impuestos que no pagan, es varias veces lo que anuncian de inversión. Entonces yo digo, es como que decís, bueno, como consumidor, ¿por qué no me das la fábrica a mí, digamos? Cuando vas a comprar un electrodoméstico. Sigo insistiendo en que ustedes piensan de una manera lógica y en la práctica los hechos te lo han demostrado, no son lógicos. Vamos a un tema y después vemos la incidencia que eso no quiere decir que no tengamos razón, porque si haces cosas ilógicas, a la larga tenés problemas, ¿no? No digo que no tengan razón, digo que lo que ustedes razonablemente proyectan en la práctica no se da y como consecuencia viene el otro aspecto que es lo que no puede ser, que genera estos inconvenientes. Ahora, vos cuando vas al médico, ¿querés que el médico te responda con cuestiones pasionales o con la cabeza fría? No, lo que respondo es que lo que quiero que el médico... Con la economía es igual, claro. Con la economía es igual. Hablando de economía que es igual, y tengo 3 minutos nada más. España, Grecia, Portugal, Italia, Francia, incluso se está hablando de un nuevo plan Marshall, como que se han cambiado los papeles. Están queriendo modificar el asunto de dar la plata por la plata en sí, sino que dar la plata pero para producir o generar producción. Claro, yo creo que todos tienen problemas, incluido Francia, y creo que en realidad en Europa, y lo hemos hablado acá, yo creo que el problema europeo requería una solución basada en reformas estructurales que no te muerden hoy, pero que te arreglan los problemas fiscales a futuro, pero que son dolorosas porque pisan callos. Por ahí subir edades de jubilación, que no te afecta. Vos, al tipo que se está por jubilar a los 60, que se jubila a los 61, no le cambia mucho la vida, y el que tiene 40, jubilarse a los 61 no le cambia nada, ¿entendés? O 62, 63. Bueno, eso era necesario hacerlo, era necesario desregular, como intentaba hacer Italia, y ahí hay una gran resistencia. Y al mismo tiempo hacía falta que los alemanes fueran un poco más, mirando un poco más el conjunto de la cuestión y aplicaran ellos, que tienen el espacio, políticas fiscales más expansivas para tratar de arrastrar al resto de Europa en actividad. Es decir, yo no creo que tenga razón Krugman, que en alguna medida dice aflojemos y tiremos un piletazo que por ahí se puede financiar, ni creo que tengan la razón en el otro extremo los alemanes, que es toda austeridad. Vos tenías que buscar un paquete expansivo de corto plazo, pero con una gran reforma estructural a futuro que te restableciera la solvencia. Pero están hablando de 200.000 millones de dólares como para... 200.000 millones de dólares es el vuelto en Europa. 200.000 es el vuelto. Para hacer una cosa que movilice Europa, necesitas hacer una cosa de, yo te diría, fíjate que el Banco Central Europeo inyecta 1 trillón de euros en plata,
y contuvo el desastre, pero no arregló el problema de actividad económica. Se necesita mucha plata. Ahora, Alemania tiene el espacio para hacerlo, sobre todo si hace muchas cosas estructurales, porque ¿cuál es el problema? Si vos no tuvieras la crisis de deuda que tienen, lo lógico es que vos seas expansivo con déficit y te endeudes. Pero el problema es que tenés deuda muy alta. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Mostrar que tu deuda la vas a arreglar a futuro con cosas que ahorren gasto en el futuro o que generen recursos en el futuro para poder ser deficitario en el presente. Porque si vos sos deficitario nada más, la pregunta es ¿quién te va a poner la plata? España puede colocar plata para tener más déficit, que tiene dificultades para financiar el déficit que arregló con el resto de la comunidad. Si vos lo único que haces es apretar el cinturón, a la economía la metes más en receso y cada vez estás más lejos de resolver el problema. La verdad está por una combinación de ambas cosas y Europa no ha podido hacer eso todavía. ¿Cuál es el futuro? Y yo diría, hasta que no aparezca ese programa, Europa tiene una situación de contracción económica, con algunos países con problemas. Yo creo que España va a entrar, junto con Portugal, en algún programa de tipo Fondo Monetario este año. Asistencia. Sí, ahí que a cambio de reformas más duras todavía. Pero eso evidentemente le va a generar a Rajoy. La opción de salirse del euro, de defaultear, es muchísimo más costosa. Yo creo que lo que salva eso es que los que pueden ser la locomotora sean los alemanes, y además se necesita para ayudar a estos países una política más expansiva para que se deprecie un poco el euro. Claro. Y ellos puedan ir contra el resto del mundo un poco también. Ahora, quedaron solo los alemanes porque los franceses que los acompañaban también están empezando a teclear. Y los franceses yo creo que lo advertí alguna vez acá. Los franceses tenían una situación medio al límite. Por eso tenía alguna lógica que perdieran el estatus AAA que perdieron, ¿no? Los alemanes son los que tienen más margen de maniobra. Tampoco es infinito, ¿eh? Daniel, muchas gracias por venir. Te voy a dar como para que puedas ir muy bien. Para sin exclusiones que vayas a investigar qué es lo que pasa en el mundo. Estás asistido por lo menos. Estamos asistidos, ahora sí. Voy Así tranquilo. Que gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. El Iguazú Grand Resort, Spa y Casino es el lugar ideal para una vivencia inigualable. ¡Viva las cataratas! ¡Viva Iguazú! Pero por sobre todo, viva la experiencia del Iguazú Grand. Después, nada será igual. Y nada más por hoy. El próximo miércoles, a partir de las 20:30, volveremos a estar con ustedes con otro programa sin exclusiones. Hasta ese momento, y muchísimas gracias.